con ciclo Brayton, con interenfriamiento, recalentamiento y regeneración. ¿Sabe? Bien, sabemos que el trabajo neto de un ciclo de turbina de gas es la diferencia entre el trabajo de salida de la turbina y la entrada de trabajo en el compresor. Es decir, lo que hace a la salida de la turbina es lo que va a consumir a la entrada mi compresor. Ahora, nosotros podemos incrementar ese trabajo neto si a la salida tenemos mucho trabajo y a la entrada consumimos poquito. Recuerden, la turbina es un dispositivo generador de trabajo, pero el compresor es un dispositivo consumidor. Entonces, lo que a mí me conviene es que la turbina genere mucho y que el compresor consuma poco. Entonces, yo necesito, por ejemplo, para comprimir un gas entre dos presiones específicas, disminuir la compresión, y eso se logra utilizando etapas múltiples con interenfriamiento, es decir, comprimir más de una vez utilizando un dispositivo para interenfriar entre estas dos compresiones. Ay, mis perros ya están llorando, ¿sale? ¿Y cómo lo logro? Entonces, cuando hago este proceso de múltiples etapas de interenfriamiento, mi proceso se va a aproximar a proceso isotérmico, ¿sale? Entonces, entre más etapas yo aumente de interenfriamiento, mi proceso se va a aproximar más a un proceso isotérmico y va a mantener mi temperatura constante más fácil. Ahora, en mi salida de trabajo de una turbina que opera entre dos niveles de presión, va a aumentar si se utiliza expansión en múltiples etapas con recalentamiento, es decir, que yo voy a calentar 2 o 3 veces, ¿sale? Y entonces cuando yo hago esto, este dispositivo se va a aproximar a mi proceso isotérmico. Entonces, nosotros sabemos, o lo vimos me parece que es en quinto semestre, que el trabajo, ya sea positivo, por eso le puse un más, o el trabajo negativo, ya sabemos que el trabajo positivo es un trabajo de expansión y el trabajo negativo es un trabajo de compresión, de flujo estacionario debe ser proporcional al volumen específico del fluido. Entonces, cuando yo tenga un trabajo de compresión, para mantener ese trabajo lo más, o generar una mayor compresión, lo debo mantener lo más bajo posible, ¿sale? Y lo más alto posible durante una expansión, es decir, lo debo comprimir lo más que se pueda durante una compresión y lo debo expandir lo más que se pueda durante una expansión para obtener un trabajo neto de salida máximo. Ahora bien, ¿cómo funciona este diagrama? Primero, si se dan cuenta, tenemos un compresor, un interenfriador. Recuerden que el ciclo me dice que es ciclo Brayton con interenfriamiento, recalentamiento y regeneración, pero me dice que tiene etapas múltiples de compresión, ¿sale? Compresión en etapas múltiples con interenfriamiento. Por eso, si se dan cuenta, hay dos compresores. Entonces, entre esos dos compresores hay un interenfriador. Es decir, se comprime, la temperatura aumenta, pero tengo mi interenfriador para elevar de nuevo la temperatura. Entonces, ¿qué sucede? Primero, el gas entra a la primera etapa de compresión en el estado 1. Se comprime en modo isentrópico. ¿Qué significa que se comprime en modo isentrópico? Que no cambia su energía interna. No, más o menos, pero no. Recuerden qué significa cuando había una compresión isentrópica. ¿Qué significaba compresión isentrópica? ¿Era reversible? Ajá, era reversible. ¿Y qué más? Era adiabático. Adiabático reversible. Entonces no había transferencia de calor con el medio ambiente, ¿sale? Entonces teníamos una compresión isentrópica y se llevaba a una temperatura o se lleva a una presión intermedia 2, ¿sale? Entonces, entre el compresor en el estado 1 se comprime de modo isentrópico hasta una presión intermedia 2. De esa presión pasa al interenfriador. En este interenfriador se enfría a presión constante
hasta el estado 3. Por lo tanto, como ya se enfrió, mi temperatura en 3 debe ser igual a mi temperatura de entrada. Ustedes saben que cuando yo comprimo un fluido, aumenta la presión y la temperatura, pero tengo este interenfriador para que mi temperatura vuelva a disminuir, ¿sale? Entonces, en el estado 3, mi temperatura debe ser igual a mi temperatura inicial, ¿sale? De nuevo, entra al compresor en mi segunda etapa de compresión, se comprime de nuevamente isentrópicamente hasta una presión final 4, ¿sale? Llegamos al estado 4, por lo tanto, mi gas va a entrar al regenerador, ¿sale? ¿Qué sucede aquí en este regenerador? Se va a calentar. Recuerden que el regenerador sirve en la primera etapa para regenerar, en su caso es agregar calor que obtuvo de la salida de la turbina. Entonces, en el estado 4 va a entrar al regenerador y se va a calentar hasta una temperatura 5 a presión constante. Ahora, aquí les puse una notita. Si hablamos de un regenerador ideal, pues el gas saldría a una temperatura de escape de la turbina, es decir, a una temperatura 9. Pero en este caso estaríamos hablando que ya ocurrió un ciclo, pero en este caso no es así. Entonces, en el regenerador obtiene cierto calor y llegamos al proceso 5 de adición de calor, es decir, aquí hay un precalentamiento, ¿sale? Entonces, en el proceso de adición de calor primario ocurre entre el estado 5 y el estado 6, donde está mi cámara de combustión, ¿sale? Entonces, el gas entra a la primera etapa de expansión en la turbina 1, se expande isentrópicamente hasta la turbina 2, digo hasta el recalentador, es decir, el estado 7. En el recalentador, ¿qué sucede? Recuerden que cuando un gas se expande, pierde cierto calor, ¿sale? Entonces ya se expandió, ya hizo girar mi eje, ya se transmitió ese trabajo o esa energía cinética o esa energía mecánica hacia la siguiente turbina y entonces estoy perdiendo energía calorífica. Entonces, este gas ya se expandió en esta turbina 1, sigue fluyendo, entonces llega al recalentador, donde nuevamente se le inyecta o se recalienta a presión constante hasta llegar al estado 8. Entonces, en el estado 8 estamos suponiendo que la temperatura que lleva es la temperatura inicial, la que obtuvo en la cámara de combustión, ¿sale? Entonces, la temperatura 8 es igual a la temperatura 6. Entonces, ya se recalentó, va a entrar a la segunda etapa de la turbina, se vuelve a repetir, sale de mi turbina en el estado 9 y entra al regenerador. Recuerden que el regenerador va a captar todo este calor que está saliendo de la turbina, por lo tanto, aquí dice que se enfría, ¿sale? En realidad no es que se esté como tal enfriando, sino que le está quitando todo el calor que tenía para volverlo a usar en esta parte. Entonces, en el estado 9 entra al regenerador para llegar al estado 10, se enfría y entonces se completa mi ciclo cuando el gas ya está enfriado y vuelve a entrar al compresor o cuando en el proceso real se purgan los gases de escape, ¿sale? Y aquí está nuestro diagrama de cómo funcionaría, bueno, nuestro diagrama TS, temperatura, entropía, de cómo funcionaría este ciclo Brayton con intercambiamiento, recalentamiento y regeneración. Una cosa importante. Ahora, si se dan cuenta, la entrada de trabajo en un compresor, hablando de dos etapas, se minimiza cuando se mantienen relaciones de presiones iguales en cada etapa. Y está comprobado que se mantienen relaciones de presiones en la salida de trabajo, es decir, en la turbina, estas también se maximizan. Por eso se sigue esta regla, ¿sale? Relaciones de presiones en la etapa 1 y la etapa 2
son iguales a la raíz de la relación de presión. Y en el caso de las etapas de expansión se maximizan cuando sigo esta regla, ¿sale? Por lo tanto, la relación de trabajo de retroceso de un ciclo de gas va a mejorar debido al enfriamiento y recalentamiento. Es decir, voy a consumir menos trabajo en mi compresor y voy a agarrar más trabajo en mi turbina. Entonces, es bien sabido que el enfriamiento y el recalentamiento siempre disminuirán la eficiencia térmica. ¿Por qué? Porque el interenfriamiento va a enfriar a mi dispositivo antes de entrar a la cámara de combustión. Entonces, podríamos decir que va a entrar frío mi fluido trabajo a la cámara de combustión y es mi adición de calor. Y ahora bien, el recalentamiento en el rechazo de calor, es decir, mis gases de escape saldrían más fríos a la salida y entrarían, saldrían más calientes a la salida y entrarían más fríos a la entrada. Eso disminuiría bastante mi eficiencia térmica. ¿Cuál es la solución? El regenerador. Entonces, siempre que utilicen recalentamiento e enfriamiento, obligatoriamente va acompañado con regeneración, si no solo representa un gasto. De por sí, utilizar los tres es una inversión bastante fuerte, pero haciendo una porción anual, ya sea 5 años, obviamente es bastante efectivo porque es un gran ahorro. Sin embargo, si solo utilizáramos enfriamiento o recalentamiento, sería algo pues obsoleto, ¿sale? Entonces, cuando nosotros aumentamos el número de etapas de compresión y expansión, el ciclo ideal de turbina de gas, con enfriamiento, recalentamiento y regeneración, se aproxima un poco a lo que es el ciclo Ericsson. Y la eficiencia térmica se aproxima al límite teórico, es decir, a la eficiencia de Carnot en estos mismos límites. No estoy diciendo que es igual al ciclo de Carnot, sino que se aproxima al ciclo de Carnot aplicado a Brighton en estos mismos límites. Es decir, que la fuente y el cilindro tengan la misma temperatura. Hasta ahorita tienen dudas, preguntas, comentarios antes de pasar al ejercicio. La fórmula de la regla que también aplica con las presiones relativas. Sí. En este caso estamos hablando cuando tenemos dos etapas de compresión y dos de expansión. Okay, gracias. De hecho, creo que esto lo vieron en Porno 2 alguna vez. No. Incluso esta parte de cómo venían que era posible cuando trabajaban o cuando hacían trabajos de compresión y expansión. O sea, cómo tenía que ser el volumen específico del fluido estacionario cuando estaban en compresión y cuando estaban en expansión. Y estaban viendo trabajo reversible, sí, trabajo reversible. En Termo 2. Bueno, bebieron. Pues se le perdieron. ¿Dudas? ¿Nada? Para seguir con el ejercicio. Bueno, antes de esto, a partir de la 1 los días miércoles y viernes estaremos dando, bueno, yo estaré dando cursos, le llaman remediales de máquinas térmicas, es decir, estaremos viendo a través desde un ciclo hasta los demás ciclos que llevamos ahorita. Solo se va a dar desde el 17 de junio, que es hoy, hasta el 17 de julio. Igual se van a dar algunos cursos de termo y esas cosas que se supone que tenían que venir. Entonces, en el caso de los que vayan a tomar el remedial, por favor me avisan para pasarles el código
E igualmente para los que no lo vayan a tomar, ya les estaré compartiendo todos los trucos. ¿Sale? Gracias, maestro. Maestra, yo tengo una duda. ¿Qué pasa, niña Daphne?